Si quiere nos vamos a Roma para seguir hablando de los mensajes y hasta de las curiosidades en estos primeros días que hemos podido identificar de papado, de pontificado de Robert Prevost. Saludamos a esta hora en sala de prensa a Néstor Pongutá, periodista colombiano, experto en el Vaticano, que nos ha acompañado en la que nuestro director Juan Roberto Vargas calificaba como la expedición que hemos tenido las últimas 3 semanas. Doctor Pongutá, gracias por acompañarnos. Bueno, Camilo y Camila, un saludo muy especial aquí desde Roma. Ya son las 5 de la tarde, 17 minutos de intensas jornadas que han sido todo este proceso luego de la agonía y muerte de Francisco y después inicio del cónclave y ahora la elección, y ya el 18 de mayo que viene el inicio del pontificado de León XIV. Sí, viene una agenda muy llena, pero quiero iniciar con una pregunta cerrando esta semana que de hecho planteaba un colega nuestro en la revista Semana, Camilo Chaparro, usted lo debe conocer, y es que él dice que Francisco descansa en paz con esta elección. ¿Usted coincide? Pues siempre será más fácil ser historiador que profeta. Camilo, un gran abrazo, un gran vaticanista. Pero sin duda estoy de acuerdo con Camilo porque lo que se ve ya después para entender es que el verdadero sucesor que tenía en cabeza Jorge Bergoglio fue siempre Robert Prevost. Desde que se conocieron mucho antes de ser pontífice, y luego ya cuando llega el pontífice lo hace obispo, lo hace seguir allí formándose en Perú, y luego un día le dice, bueno, se te acabó la buena vida, te vienes para el Vaticano. Lo hace cardenal obispo, que es de las más altas dignidades dentro de los hombres vestidos de rojo, y lo pone a gobernar desde la Congregación para los Obispos para que se preparara, teniendo vida pastoral, pero también vida de gobierno y vida curial, pero teniendo en cuenta que sobre todo es un hombre que es un pastor, un misionero, que es políglota, que es matemático, que es filósofo, que le gusta la música. Hoy lo oímos cantar muy afinado. Ayer estuvo jugando tenis en un momento de relax. O sea, una persona normal, pero que tiene una gran responsabilidad y que hasta el momento, con las señales que ha dado, bueno, apenas lleva muy pocos días de pontífice, pero ha demostrado que viene por la misma línea de Francisco. Como les decía en su momento, es un papa con zapatos negros, y eso es un mensaje muy importante. Ocurrió algo muy curioso con Néstor. Yo no sé. Ay, sí. Néstor, ¿usted se acuerda que estábamos hablando cuando salió Estaban Humo Blanco? en vivo. No, hombre, pero qué emoción tan... No, además, es que Néstor, eso hay que vivirlo. Exactamente. Sí. Revivamos Néstor el momento Pongutá, porque estábamos los tres. Yo estaba ahí, aunque usted no sabía. Néstor Pongutá estaba hablando, le pregunto yo sobre las gaviotas, sí. ¿Se acuerda? Sobre las gaviotas que estaban en el techo. En la chimenea. Y que le dije que tenían los polluelos, y después eran los polluelos. Sí. Oiga, Exacto. nunca falla. Las gaviotas falla. nunca Empieza fallan. Néstor a explicar la teoría y sale humo blanco de la Capilla Sixtina. Pero Néstor, yo quiero preguntarle un poquito de ese cónclave. Empiezan los medios, los vaticanistas, por supuesto, a través de sus fuentes, a divulgar lo que fue el cónclave. Hay que decir que unas teorías diferentes a otras, sí. ¿no? La de Ya Javier Martínez Brocal, por ejemplo, es que Prevost, el cardenal Prevost, en su momento siempre lideró el cónclave, siempre estuvo como primero en el cónclave, muy cerca estuvo Parolín y tercero un conservador un poquito más alejado, pero que parece que Parolín en la segunda y tercera votación había tocado su techo y es lo que decantó en la cuarta votación para el cardenal Prevost. Bueno, no, yo también tengo mis fuentes, y lo que me dijeron mis fuentes es que la primera votación no fue solo la demora por la larga disertación del cardenal Cantalamessa, sino que hubo realmente una situación complicada. Realmente se notaron que estaban muy alineados para que quien fuera el próximo pontífice fuera el cardenal Pietro Parolin, que tuvo la más alta votación en la primera votación. Después estaba Prevost, es cierto. Pero no lo entendí, y estaba... porque la situación complicada. Pues porque ya te estoy explicando. Y entonces comienzan a surgir dentro de los mismos con votos una cantidad de cardenales que no estaban en la lista de nadie. Y entonces, ¿qué fue lo que percibieron los que estaban trabajando por la línea de Prevost y por el pontificado de Prevost? Que estaban atomizando la elección, que estaban generando como si hubiera muchos candidatos, y entonces por eso ellos se molestaron y dijeron, esto no puede ser, como decir, mira, aquí hay una cantidad de favoritos, solo
solo hay uno que está contundente, es el cardenal Parolin, entonces como que busquemos unidad hacia él, y esto generó realmente como una especie, no de discordia, pero discusión que es normal, y que esto fue lo que llevó a que ya al siguiente día se afianzara totalmente la candidatura del cardenal Prevost y que se unieran votos de otros cardenales que no alcanzaban por ningún lado, pero que sí podían dilatar la llegada del pontífice, y que además que se dieron cuenta que Parolin, que era el que inicialmente tenía más votos, ya había tocado el techo, entonces nadie más iba a votar por él, entonces por eso se alinearon latinoamericanos, parte de los asiáticos, europeos, y según lo que me cuentan mis fuentes, tuvo un contundente triunfo en la cuarta votación, es decir, la segunda votación de la tarde, por eso fue el humo blanco tan repentino, no hubo la última votación, se definió después de ese almuerzo clave. Algo el almuerzo, eso iba a preguntar. Pero Néstor, ya que usted se me adelantó, le voy a hacer otra pregunta. Tiene que ver con el cardenal Pietro Parolin. ¿Cómo terminó la relación del cardenal Parolin con el Papa Francisco? Bueno, yo no tengo información precisa del tema, pero sí se vieron varias señales, ¿no? Cuando terminaba meses atrás su periodo como decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, quien asumía como cardenal obispo era el cardenal Pietro Parolin, es decir, entraba como decano, debía hacer la misa de las exequias en caso de que falleciera el Papa, y es decir, como lo que pasó en 2005 cuando quien entró de decano, que fue el cardenal Ratzinger, salió como Papa, porque le da mucha visibilidad, lo permiten, y lo que hizo el Papa fue, como por motu propio, decisión propia, darle un año más al cardenal Re. Y de hecho, esto fue lo que tampoco, por ejemplo, lo vimos, ¿no? Muchos decían que la misa que se iba a hacer el día de la bendición, la última aparición de Francisco, ese 20 de abril, en el Urbi et Orbi, la hizo fue el cardenal Comastri, ¿no? Y después del fallecimiento del Papa Francisco, ese domingo estaba programada, después de las exequias, perdón, el 26 de abril, el 27 estaba programada la canonización de Carlo Acutis, el joven influencer, donde ya habían programados y inscritos más de 150,000 jóvenes, es decir, se iba a dar una visibilidad enorme. Yo estuve en esa misa, en esa conmemoración, y el cardenal Parolin hizo una muy buena homilía y recordó sus 12 años al lado de Francisco, pero los jóvenes no conectaron, y esa señal la vieron muchos de los que iban al colegio cardenalicio. Por eso le quería preguntar, porque quiero preguntarle en su concepto, doctor Pongutá, ¿cuál fue el punto de resistencia mayor y el quiebre de Parolin para no quedar electo? Se habla de entonces su división hasta de pelea con el Papa Francisco, pero también de su cercanía a esos cardenales, e incluso ya destituidos, como el cardenal Vecchiu, y a otros que son de esa línea muy conservadora y que también esa línea ortodoxa que se oponía a las políticas de Francisco. Ya en el cónclave, ¿cuál cree usted que es el punto en el que se voltea la torta y empieza a sumar muchos más votos Robert Prevost? Bueno, Camila, usted dijo el nombre, y eso fue un punto de quiebre para su candidatura, y fue el ruido que se generó con el cardenal Vecchiu cuando no se sabía si iba a poder entrar o no podía entrar, y el cardenal Parolin tenía 2 cartas contundentes del Papa Francisco donde decía que no podía entrar, pero se esperó mucho tiempo, generó un ruido innecesario, y estaban las 2 cartas donde claramente el Papa había dejado su voluntad, y él lo hizo en vida. Y entonces, ¿por qué se demoró tanto en entregar esas cartas? Entonces eso generó molestia, sobre todo en los cardenales nuevos, que decían, pero si el señor está condenado, porque está condenado a 5 años y medio, está en momento de apelación, ¿por qué se permitió esto? ¿Qué otro hecho también generó discordia frente a la situación? Un cardenal del Opus Dei, el cardenal Cipriani, estuvo presente en muchas de las congregaciones, y a pesar de que él estaba ya prohibido por el Papa Francisco de llevarlo los hábitos rojos de cardenal, ¿y por qué le permitieron estar ahí? Entonces todas estas situaciones, porque había cardenales que no conocían, muchos de ellos, cómo funcionaba la curia romana, pero esto no permitió, dijeron, no podemos dejar que esto otra vez de un retroceso, que era lo que había tratado de hacer Francisco,
Y lo que demuestra es que su candidato más fuerte, mientras todos, y los vaticanistas muchos apuntaron, y yo también lo dije en su momento, también de Matteo María Zuppi, de Luis Antonio Tagle, que podrían ser como en realidad el que él tenía desde inicio, antes del cónclave, era a Prevost, ¿no? Y mientras se desgastaban allí, Prevost nunca habló, nunca se dejó ver, solo un día que dijo que sea lo que el Espíritu Santo quiera. También se vio la mano del Espíritu Santo, porque ustedes lo pudieron percibir y palpar, porque son muchos momentos de tensión, sobre todo en los momentos precónclave, ¿no? Ya en el cónclave ya se supone que iban ya más decididos cuando se hace un perfil de cómo quieren que sea el próximo papa, que dicen que sea un hombre que conozca muy bien los problemas del mundo, los conoce Parolin. Un hombre que conozca muy bien la curia romana, lo conoce Parolin. Pero había una parte que decían un pastor cercano a la gente. No es que Parolin no fuera cercano a la gente, pero él no había tenido mucha labor como misionero y como párroco. En cambio, pues hemos visto las fotos del cardenal Prevost, del Papa León XIV, que estuvo trabajando con comunidades, con los pies dentro del barro, haciendo comida, preparando con ellos. O sea, esa labor de pastor real, ¿no? Néstor, ¿qué tan cierto es que el lobby más fuerte era por Parolin? Pues sí, era evidente, ¿no? Se veía, la prensa italiana también estaba jugada por él, había muchos sectores que hablaban por él, lo vimos también en el discurso, en el discurso de Leyendo Pontífice, deseándole suerte 2 veces, pero además en su homilía dijo, y los grandes papas, y nombró una cantidad de pontífices, y nunca dijo el nombre de Francisco, ¿no? Y entonces, como yo les explicaba en una oportunidad, en estas campañas en el Vaticano, una campaña política normal funciona mucho darse visibilidad y dejarse ver y salir en todo. En cambio aquí, entre más silencio y más prudencia, es más efectivo. Venga, pasó. Los que están allí. Los que entraron papas salieron cardenales, literalmente. Es el caso de... Sí, aunque el nombre de Prevost comenzó a sonar, yo también les había dado ese nombre. Pero sabe que uno mira la percepción y de pronto usted que está tan pegado al tema, pero como tal a la percepción de la gente, no, él no era de los papables. Porque se basaban en lo que leían los medios, ¿no? Claro. Y los medios estaban totalmente alineados que era el hombre, y que de verdad es un hombre muy preparado y es un hombre muy estudiado, y estuvo el 95% del pontificado de Francisco estuvo a su lado, pero eran 2 estilos totalmente diferentes. Era uno es un hombre como Francisco, que es un hombre de calle, y el otro es el cardenal Parolin, que es un hombre de la diplomacia y de oficina, ¿no? Bueno, debo decir que en el wall de Noticias Caracol está ahí metido Roberto. Dentro de los últimos nombres. Sí, lo hablamos varias veces. Dejando de lado un poco el tema de Pietro Parolin y del cónclave, y hablando ya de lo que es el pontificado y el talante del nuevo Papa de León XIV, hablemos de los mensajes visuales. Sí, es el Papa de los zapatos negros todavía, pero de la estola también. ¿Qué mensaje le dice eso a usted? Bueno, la estola es lo que se pone en el cuello, que significa que carga la oveja, ¿no? La oveja que se ha salido del rebaño. Entonces, en ese lado es un pastor. Lo que llamó la atención fue verlo con la museta roja y con el pectoral de oro el día que salió allí elegido como pontífice, ¿no? Pero hubiera sido también una señal como muy fuerte haber salido igual vestido de blanco como salió Francisco, sin ornamentos ni nada. Yo era muy atento a los zapatos y yo recuerdo que les había dicho a ustedes que lo que esperaba el mundo era un papa con zapatos negros, con zapatos normales, y eso se dio ayer. Ayer salió vestido de blanco, se fue para la tumba del Papa Francisco, estuvo orando allí vestido de blanco con una cruz de hierro, ha estado así. Hoy lo vimos también con menos ornamentos, pero es también una manera de decir, pues también de generar consenso con algunas tradiciones. Va a ir a vivir al apartamento pontificio, no va a quedarse en Santa Marta, pero son parte de cada papa llega con su impronta. Pero lo que sí queda claro es que muchas de las tareas encomendadas que dejó Francisco van a tener continuidad con el Papa León XIV. Néstor, hablando de esa impronta precisamente, ¿qué ha podido usted ver de las primeras homilías del Papa Prevost, del Papa León XIV? Primero, que lo nombra siempre a Francisco. Hoy lo que vimos en la oración del Regina, en el rezo del Regina Coeli, que sale de pie,
¿no? Él está de pie, que eso es también dentro del rito de Pascual, es demostrar que la vida triunfa sobre la muerte, que sus primeras palabras fue la paz sea con vosotros, que quiso recordar de dónde venía, ¿no? O sea, envió ese mensaje en español a su comunidad en Chiclayo. Ayer en la reunión con cardenales puso a 2 mujeres a darle una oración, que también hoy hizo también cantar él a capela, cantar el himno de Regina Coeli y en latín, pero al mismo tiempo cantarlo él, que algunos consideraban que eso no estaba bien visto en un pontífice, que es un hombre muy cercano, que quiso hacer ya 2 apariciones en sorpresa, irse para el colegio de los agustinianos, irse a la tumba de Francisco sin tenerlo en agenda. Mañana va a tener un encuentro con todos los vaticanistas, también eso lo hizo Francisco, ¿no? Después de elegir encontrarse con los periodistas para agradecerles todo el trabajo y cubrimiento. Entonces son señales que muestran que hay una continuidad en esa cercanía con la gente, ¿no? Que no es un hombre que no está allí desde un trono mirando qué está pasando. Sí, se habla mucho de los retos que tiene el nuevo Papa, de combatir los casos de abusos, la pedofilia, también la inteligencia artificial, él mismo la plantea. Exacto, él mismo hizo su reciente, la mención de eso muy fresca en estos últimos días, primeros días de papado, también en poner en verdes las finanzas del Vaticano, que están en rojo, en extirpar de raíz varios problemas. ¿Cómo lo ve usted en su preparación y también en su carácter para enfrentar estos grandes retos que son los que más generan división al interior de la Iglesia y de la Curia Romana, doctor Pongutá? Dentro de esa formación invisible que hizo Francisco del cardenal Prevost para que llegara a ser pontífice, está haberlo dejado al frente de la Congregación para los Obispos, que es la encargada de nominar y de hacer seguimiento a todos los obispos en el mundo, que cada uno de ellos es un termómetro de lo que ocurre en cada una de las diócesis y arquidiócesis, donde están los más de 1.400 millones de fieles. Entonces, y lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho muy bien también demostrando que han nombrado obispos en todas partes del mundo, es decir, no hay unas nominaciones eurocentristas ni dejándose como antes estaba solo en los lugares con mayor número de católicos, sino hay en lugares inhóspitos donde ya hay obispos, como le tocó a él ser el obispo de Chiclayo, ¿no? Entonces esto primero demuestra eso, que tiene ya cómo gobernar. Segundo, viene de Norteamérica, del país del norte, a pesar que su corazón y su manera de evangelizar es más latinoamericana. Aquí los latinoamericanos sentimos más que ha habido una continuidad en eso, ¿no? Pero también recordemos que América es el continente que más católicos tiene, ¿no? 630 millones en América Latina, más de 60 millones en Estados Unidos, en fin, todo esto es significativo. Y que Estados Unidos es el país que se ha caracterizado no solo del gobierno, sino de organizaciones que son los mayores donantes a la Iglesia Católica, y que se ha presentado un déficit en esos aportes, porque había una resistencia de sectores ultraconservadores que habían, con Francisco sobre todo, se habían enfrentado y habían bajado sus aportes, ¿no? El hecho que sea un papa norteamericano nacido en Chicago no quiere decir que va a estar alineado con todo lo que diga el gobierno, ¿no? Igual de los primeros que salió es una manera de contrarrestar muy sutil, ¿no? Porque el papa es un puente, un pontífice, pero en los temas de migración y los temas de abuso es un muro de contención, ¿no? Porque una cosa es decir que un papa asiático va a poder frenar a los Estados Unidos, y otra es que un papa norteamericano puede hablar con tranquilidad, porque se han dado cuenta que es un hombre muy sereno, muy tranquilo. Eso lo da la paz interior de su espiritualidad, de su estudio, y también el ser de los agustinianos, ¿no? Que son hombres muy estudiosos. Mire, él además de ser filósofo, matemático, en lógica matemática además, de ser doctor en Derecho Canónico, habla inglés, francés, alemán, inglés, italiano, latín y español. Eso ya solo de hecho muestra cómo es músico, es jugador de tenis, es un hombre que ha vivido entre el barro, pero también ha tenido contacto con altos sectores de la diplomacia y los gobiernos. Y seguramente pues lo que vendrá después de este 18 de mayo, cuando asuma el pontificado, es cómo se va a rodear, y eso también va a ser una
una señal muy fuerte de cómo va a ser su pontificado. Es que eso le quería preguntar, Néstor. Ante pues tantas entrevistas precónclaves que dieron los cardenales, pues se pudo visualizar cierta división al interior de la Iglesia Católica. Basta oír, por ejemplo, una entrevista del cardenal Müller haciendo críticas muy fuertes a lo que fue el papado de Francisco. ¿Qué tanto el Papa Prevost puede unir a la Iglesia Católica en esa división? Pues la señal contundente es que salió elegido con más del 80% de los votantes. Lo segundo, que es un hombre que es un conciliador, no es un hombre que va a ser uno que, porque tiene ese talante, ¿no? Los agustinianos trabajan mucho en la palabra, ¿no? Ellos trabajan mucho en el hecho de que todo hay que dialogarlo, entonces no va a haber confrontación, va a haber consenso. Además, también el hecho de tener el trabajo con comunidades muy pobres, pero también haber sido un hombre que de alguna manera tuvo cercanía con sectores también muy potentes, quiere decir que es un hombre que sabe moverse tranquilamente y que podrá dar un sello propio. No va a decir que va a hacer lo mismo que hizo Francisco, ¿no? Sino que simplemente va a seguir la senda en algunas cosas, pero también va a tener como una premisa que la verdad nos hará libres, ¿no? Y entonces se va a trabajar mucho sobre eso, y también en los nuevos retos. León XIII trabajó sobre todo el tema de la revolución industrial, pues él demuestra con la escogencia de su nombre, como lo indicó, que va a haber el tema de la inteligencia artificial, que desde Francisco se venía trabajando. Imagínense, desde el 2017 venían trabajando en el tema de inteligencia artificial, y ya había estudios desde el 2009, inclusive antes de que fuera pontífice. Es decir, la Iglesia ya tenía identificado que esto venía y que lo vimos en este pontificado, ¿no? La cantidad de informaciones, fake news de inteligencia artificial y de lo que fueron las redes sociales. Esto fue otra cosa interesante, ¿no? Que por eso este cónclave generó tanta expectativa. Era la tendencia en todas las redes sociales, ¿no? Sí, en todo el mundo. Pues, doctor Pongutay, está entonces el continuismo en el legado del Papa Francisco, pero también esas diferencias que ya empieza a marcar en las formas, en ese estilo que quiere llevar a cabo León XIV para su pontificado. Le mandamos un abrazo hasta Roma, doctor Pongutay, gracias por acompañarnos. Bueno, a ti, Camila, Juan Camilo, y a todos los oyentes de Blue Radio y